¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Stock Disponible desde el escenario del poder vía X, libre expresión, hablando de los temas que nos competen, sobre todo en estos momentos tan interesantes. Y quien ha sido el protagonista precisamente de este momento es la presidenta del Colegio Médico de Chile, la doctora Isquia Siches, a quien invitamos y saludamos en Stock Disponible. ¿Cómo está, doctora? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Sabemos que tiene un tiempo muy acotado, así que le agradecemos como equipo que nos dé esta entrevista. Tenemos un especial con usted, doctora, el programa completo para que hablemos de todo lo que está ocurriendo. De tantas cosas que ocurren día a día. Sí, no ha sido Claro, fácil afinar la agenda, los medios y esas cosas. claro. Una pregunta personal, comencemos, doctora. ¿Qué, ¿Qué ha significado para usted esta pandemia, ¿no? Y lo que desde que se venía arrastrando todo esto, ¿no? Desde el 18 de octubre en adelante. Bueno, no ha sido nada fácil. Nuestro equipo lleva un trabajo de arduo de bastante tiempo. Estos últimos 3 años que llevábamos liderando el colegio, creíamos que nos habían tocado grandes desafíos. No sabíamos que se venía lo mejor para el final, tanto el estallido social, donde nosotros intentamos articularnos con otros colegios y gremios, como obviamente esta pandemia que llegó en un momento muy especial del país, donde habían una serie de movilizaciones programadas para marzo y en donde nosotros nos sentimos responsables de poder conversar también con algunos sectores del mundo social y poder clarificar el nivel de desastre sanitario que se acercaba a nuestro país y cómo podíamos de forma responsable cuidar también a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Claro, es increíble que esto ya ha sido como un continuo, ¿no? De lo que veníamos de octubre y ahora esta pandemia. O sea, como cuántas cosas reales finalmente de las que se alegaron en octubre y en adelante desnudó esta pandemia. No solamente el sistema, me imagino, público de salud, ¿no? Sí, de todas maneras, todas las desigualdades, el hacinamiento, las condiciones de la vivienda, el nivel de precariedad con que vive gran parte de nuestros ciudadanos, particularmente en algunas de las comunas más populosas, y lo cual se visibilizó mucho más en este impacto de reproducción de esta misma pandemia. Son esos factores de vulnerabilidad que hace que golpee mucho más potentemente en los sectores más populosos que Claro. en la zona oriente de la capital. Oiga, doctora, usted se define como sanjuanina porque hizo, me imagino, su preparación en el San Juan de Dios. Sí, Ahí nací yo, ¿ah? Ahí nací yo. desde Yo también tercero de soy de medicina que nacimiento. estoy ahí. Hace unos pocos años nací yo, pero bueno. Oiga, ¿qué pensó, doctora, cuando el ex ministro Mañalich dijo, no sabíamos que existía esta realidad en Chile, que había este confinamiento, ¿no? ¿Qué fue lo primero que pensó con esa frase? Bueno, quizás se me vienen a la cabeza todas las frases desafortunadas que no solamente ha tenido el ministro de Salud, sino cuántos otros mandatarios, subsecretarios, encargados de carteras tan distantes de la realidad que viven los ciudadanos. Los médicos tenemos una dualidad, somos muy afortunados dentro de nuestro nivel socioeconómico, pero trabajamos en el sector público y vemos día a día las condiciones de vida de nuestros pacientes y vemos las diferencias de todas las enfermedades que golpean Mm, mucho más duramente según estos determinantes sociales de la salud a la población, tanto en las enfermedades cardiovasculares y también en esta pandemia. Qué rabia tanta desconexión en realidad. Sobre todo después del estallido social, habían frases que quedan absolutamente quizá prohibidas para poder expresarlas frente a la opinión pública porque crean descontento social. claro, ¿usted siente que hubo un real cambio de mano entre el doctor París y el doctor Mañalich, ¿no? En la cartera de salud? Sin duda hay un cambio de actitud. Yo conozco al doctor París de hace tiempo, trabajamos 3 años en el colegio cuando yo era presidenta de Santiago, Ujú. pero sabemos que no todas las determinaciones se toman desde la cartera de salud y hemos tenido, a pesar de la buena voluntad y escuchar las propuestas, todavía latencias en implementar etapas que son súper necesarias en lo que estamos viendo hoy día, donde vamos avanzando a reaperturas de regiones. Si no lo hacemos bien, tenemos mucho riesgo de fracasar. Ha pasado
en las potencias mundiales, lo más probable es que vaya a ocurrir en nuestro país y eso requiere no cometer los mismos errores que han cometido ellos, pero lamentablemente a pesar de los anuncios y de la evidencia que ha ido existiendo en esos países, cuesta un poco implementarlo en nuestro país. Sí, hemos visto fotos suyas marchando, sobre todo, bueno, de Nocturna en adelante, también en marchas feministas, doctora Siches. Y usted es la primera presidenta de un gremio, como usted también lo ha definido, bastante machista, ¿no? Como es el Colegio Médico Ingenieril. De hecho, se llama Colegio Médico, no se llama Colegio no sé, médicas o doctoras y médicos, ¿no? De hecho, el término médica todavía es un poco refractario para las colegas. Nosotros Ya. hemos estado haciendo ahí un trabajo de transformación de las mentes de nuestras colegas, las que sí han ido visibilizando gran parte de las desigualdades, pero tal como tú señalas, es un gremio muy jerárquico, muy ordenado, y en esa línea se dan todas estas dinámicas del gallinero, de que el staff manda al residente, el residente al becado, el becado al interno, y ahí llega el alumno, que es el último suche que se manda para todas las peripecias hospitalarias, desde mandarla a comprar comida hasta distintos otros favores, lo cual obviamente es una complejidad, pero hemos tenido, ahí estoy al lado de la doctora Francisca Crispi, que es nuestro motor del Ya. Departamento de Género y Salud. Ella ha hecho un trabajo enorme y tenemos un gran número de colegas que trabajan en ese departamento, planteando algo que era una agenda inexistente dentro del Colegio Médico hasta nuestra llegada. Ya, pero Rafiki Isquia, ¿cómo se vive, no? ¿Con qué se encontró usted como primera presidenta de este colegio médico? ¿Cómo se Lo más grafica en su rudo Chile? fue cuando llegué a ser presidenta de Santiago, porque ahí ¿Ya? tenía tan solo 28 dulces años y venía con todo el ímpetu de desafiar a todas las autoridades. Creo que hoy día estoy mucho más tranquila que en esa época, pero llegué a una institución con muchas, como más que vicios, tradiciones muy distantes, y nosotros veníamos con esa agenda de visibilizar obviamente a las mujeres, a los becados, a los médicos de atención primaria, estos médicos como de segunda categoría que siempre éramos invisibilizados dentro de las dirigencias, tal como ocurre en Ya. el país, ocurre en todas las organizaciones, las regiones, tantos temas más que no existen. En nuestro colegio pasaba lo mismo y llegamos a un mundo donde yo era el anticristo, era muy difícil participar, pero después de 3 años, cuando dimos cuenta que no habíamos quemado el Consejo Regional Santiago y que habíamos trabajado arduamente, Mm. pudimos postular al Colegio Médico Nacional y hacer un pequeño hito dentro de nuestra institución. Claro, ha vencido varias vallas usted, Isquia, ¿no? Primero, bueno, por ser mujer, por ser la más joven, tengo entendido también que llega a la jefatura o a la dirección, a la presidencia del Colegio Médico, a más de regiones. Usted se formó prácticamente en Arica, toda su niñez, en fin, ¿no? Son vallas que en un Chile centralista y machista, pucha, que deben costar saltarlas, ¿ah? Sí, no es fácil, pero en general con nuestro equipo, porque yo en realidad me refugio mucho en un equipo muy diverso, muy trabajador, de puros cabezones y cabezonas que están ahí generando propuestas, documentos y que van innovando. También nos propusimos que el liderazgo de esta lista Ya. o esta vocera fuera efectivamente mujer y que transgrediera un poco estas esferas de este mini poder que vivimos desde el colegio médico, porque el otro día escuchaba a Ya. alguien cómo desde un espacio tan minúsculo se lograba meter tanta bulla dentro del escenario nacional y yo creo que ha sido fruto de un arduo trabajo. Tengo una frase suya acá que refleja, yo creo que en parte todo lo que se vivió. Dice, siempre los presidentes del Colegio Médico, ¿no? Fueron hombres blancos y en su mayoría conservadores. Y yo soy mujer, joven, de izquierda, morena, de Arica, medio Aymara, con los ojos achinados, crecida en Maipú, educada en un colegio picante, dijo, ¿no? Que nadie conoce. Me parece que esta frase la dijo en la segunda, ¿verdad? ¿Verdad, doctora? Sí, una de esas entrevistas largas donde salen muchos titulares y parte de mi experiencia, obviamente me pasan estas pasadas, porque mucho me costó lo del colegio picante, todavía me los Sí. recuerdan mis queridos bots de Twitter, que yo dije que era un colegio picante, pero lo dije porque era un colegio malo y porque además mi familia hacía un esfuerzo por pagar un colegio subvencionado, que era
de estos hijos de la LOCE, absolutamente malo, donde yo era la primera del curso, o sea, tenía promedio 6,8, 6,9 y ponderaba 400 puntos en la PSU, o sea, no tenía ninguna alternativa de entrar y veía también cómo mis compañeros no tenían ninguna alternativa. Y cuando entré a la U, me encontré con mis compañeros que venían de colegios emblemáticos, que venían de colegios del sector privado, donde habían ido intercambio al extranjero, que cada uno hablaba 2 idiomas, que conocían del mundo. Y yo venía literalmente de un colegio sumamente paupérrimo como proyecto Claro. educativo y todavía lo mantengo. Creo que eso crea diferencias sociales muy grandes y tuve otras oportunidades, una familia que puso el polo en poder ser universitaria, pero tantos jóvenes que no tienen esa oportunidad en sus casas y que el Estado no se hace cargo tampoco de fortalecer una época tan fundamental como la adolescencia y la niñez, sin diferencias socioeconómicas tan abismantes como la que existe en nuestro país. Y ahí usted a quién le agradece, porque claro, estuvo en un colegio que se ponderaba 400, pero terminó Pero ponderando más de tenía promedio 800. 6,8. Claro, ya, pero igual, Tenía igual un NEM contar. increíble, como de 800 puntos. Pero ¿cuáles son las imágenes a seguir ahí? ¿Su hermana mayor, no sé, su mamá, que también Sí, no, mi trabajó en el mamá área de de todas salud? maneras, mi mamá es tecnóloga médica y siempre tuvo que hacer muchos esfuerzos económicos para poder sustentar nuestra familia. Lo único que ella quería era que nosotras fuéramos profesionales y económicamente independientes. Ya. Así que trabajaba en el ámbito de la salud y siempre miraba con añoranza la vida de esos profesionales médicos que la acompañaban y ella siempre fue muy activa, motivadora en que estudiáramos y que tuviéramos buenas notas y que en realidad eh, pudiéramos aspirar a avanzar en esa línea. Y usted siempre recuerda esta foto que estamos mostrando ahora, el Oye, choclón ¿esa foto familiar, de ¿o no? dónde la sacaron? Yo he Ah, borrado todas mis fotos de las redes sociales. ¿Cómo puede fue ser público. esto? Sí, porque algo que es difícil es eso, exponer como a la familia, porque la familia no elige participar de estas cosas, pues yo solita Ah, voy la que voy al colegio médico y todos quedan un poco involucrados. Ya, pero esas fotos son relativamente decentes. ya, pero usted ha contado que en esa infancia iban todos en choclón a la playa Chinchorro, que es una de las más populares de allá de Arica, y con los primos y todo eso, ¿no? ¿Cómo le marcó esa familia que usted tuvo? Sí, bueno, yo en general me vine a Santiago muy chica, pero siempre nos echaban a Arica porque nuestros padres trabajaban como de diciembre a marzo y estábamos todo el verano en Arica y siempre vamos para las fiestas de los abuelos y era un Ya. continuo viaje. Antes nos tocaba, eso sí, viajar en bus, para quienes no saben, son entre 28 y 32 horas terribles. Tremendo. Para un niño además es una cosa demoledora, o Ya. también en camioneta a veces viajamos, qué cosa más terrible. Creo que uno de los suplicios más grandes para un niño, niña o adolescente era terrible, pero allá la pasábamos muy bien, íbamos mucho a la playa, a la piscina, teníamos una rutina cotidiana. En la mañana Ya. íbamos a la piscina y en la tarde, en la mañana íbamos a la playa y en la tarde íbamos a una piscina olímpica de Arica Ah, y mire. nadábamos todo el día. Yo quedaba negrita, negrita como una aceitunita. A usted le gusta mucho la playa. Esa foto la sacamos de su Instagram, parece, ¿no? Ahí está. Seguir borrando fotos activamente de mis redes sociales. La playa es me imagino usted, claro, creció ahí, es una de las cosas que me imagino que echa de menos, ¿no? Sí, yo era de las playeras, no de las que toma sol, sino de las playeras que se Ah, sí. bañan en la playa, ahí en Chinchorro, sorteando olas, Ya, haciendo hoyitos con los primos en la arena y todas esas cosas y tomando once. Entonces, claro, es que Arica no hace mucho frío, pero en la tarde corre viento y uno queda todo enterrado tomando once. Eso sí son claro. recuerdos de una familia bien achoclonada. Ya, pero es que ya da gusto meterse al agua, pues doctora, pero acá se mete uno al agua aquí en la zona No, central y nada, yo no me baño acá. te duelen todos los huesos cuando te metí al agua acá, ¿no? Nada, imposible litoral central.
Oiga, otra cosa interesante, usted lo acaba de decir, es que, se aprende también, ¿ah? Se aprende el manejo con los medios, las cosas que se dicen. Uno también aprende la potencia que tienen las palabras también, o las repercusiones que van teniendo, ¿no? A raíz de este colegio picante, ¿no? Esta frase que fue sacada y la pusieron como Sí, titular. y a mí No, se me para la pluma rapidito, entonces he tenido que hacer unos ejercicios de yoga. Abrí un chakra en este ejercicio del colegio, pero igual me mando mis embarradas cada cierto tiempo. Pero también tengo un equipo amable que me dice de forma amorosa que la claro. embarré, pero he intentado sortear como también marcar algunos énfasis e intentar proponer cosas. Y yo creo que nosotros estamos hoy día para poder ser una voz que propone y que realmente quiere contribuir en algo a toda esta debacle sanitaria. Sí, ¿qué cosa, yendo a la política ahora, ¿no? A su formación política, ¿qué cosas le debe al Partido Comunista, donde usted formó parte en su juventud? Yo creo que la rigurosidad, no sé si la rigurosidad me atrajo a mí o esa fue una de las cosas que más tenía. Y además el estigma también hace intentar hacer las cosas mejor. Ya, Y siempre recuerdo en medicina, que tampoco es un polo muy, o sea, no es la Faxo, no es Gómez Millas de la Chile, donde hay claro, muchas tendencias de izquierda. En medicina de la Universidad de Chile no habían organizaciones políticas y una de estas era la J, en donde nosotros siempre predicábamos mucho que teníamos que serlo con el ejemplo, entonces tendríamos que ser buenos estudiantes, buenos dirigentes, la probidad, el tema de los claro. recursos, jamás se podía perder ni un peso, entonces, y éramos muy rigurosos, reuniones cotidianas, semanalmente, harto Claro. trabajo y eso yo lo agradezco y es un ritmo que mantenemos hoy día hasta la actualidad. Claro. Aquí la tenemos en un cartel de campaña, ¿no? Oye, esas fotos, qué antiguas, qué terrible. A ver, hágame el contexto acá, Isquia, de dónde es esta foto, ¿eh? Esto fue, a mí no me gustaba mucho ser candidata. De ¿Ah? hecho, esta era una de esas candidaturas que uno iba de galleta. Tú te mueves en la jerga Sí, universitaria, claro. me Yo también imagino. Entonces estudié uno en iba la de Chile galleta, Ordinaria. porque típico que ingresaban dentro de todas las listas, ingresaban dos o tres, y dentro de Claro. las distintas alianzas, yo creo que esto es como lo primero proto nueva mayoría que conocí en la U, porque cuando yo entré estaban todos peleados, eran como 10.000 facciones de la Claro, izquierda, todos odiaban y toda la gente que era como media lo que evolucionó al FA, ¿ya? odiaba al PC, o sea, era lo más No cambiaba nada en todo anticomunista que hay. caso, ¿eh? Entonces nosotros en medicina trabajábamos todos juntos, porque éramos 5 gatos, entonces desde la democracia cristiana hasta la ultra trabajábamos todos juntos, pues éramos muy Ya, poquitos. Y logramos, y esta fue una de esas veces que me terminaron convenciendo y tuve que ir de galleta para sumar claro, puntos de nuestra claro, facultad, que era una facultad grande, siempre con claro. ese temor de salir. Creo que esta ha sido la única elección que he perdido. Ah, sí, ¿ah? Sí. No le fue bien en esta galleta. En esta No, galleteada no porque le era fue bien. galleta, porque no podía ir a robarte voto a otro lado, porque Claro, justo el plan era no integrar claro. Era sumar en un bloque, eso, por el eso bloque se para que tenían que sumar. integraran dos más. Sí, justamente. En que ahí Oiga, tienen todos unos términos de integraciones de las federaciones. aparte usted es que de que se le pare fácil la pluma, como acaba de decir, ¿no? Es de convicciones potentes de chica, ¿no? Su mamá contaba que cuando hacía la rueda así, cuando niña, ya decía que quería ser doctora. ¿Es cierto eso? No, sí, era muy chica y trabajaba, acompañaba a mi mamá a ¿Ya? trabajar y, y me movía en ese mundo. Era muy chica, revelaba radiografías, me movía en la clínica, conversaba con todo el mundo, Ya, hacía embarradas y tenía un grado de libertad y de ahí quería estudiar medicina. No sabía que iba a tener que terminar como en este rol tan público, pero es una profesión que es muy bonita y tiene muchas cosas y además muy amplia. Tú te puedes dedicar hasta desde la salud pública, la investigación, el ejercicio clínico directo, cosas de laboratorio, o sea, hay espacio para diversificarse y crecer claro. desde muchos aspectos.
Hay una vez que sacan la general, ¿no? 7 años, tienes que especializarse. Y ahí tienen que elegir una presa del cuerpo, ¿no? Si son neurólogos, Sí, yo un psiquiatras, poquito más internistas, integral, pero hay muchas especialidades. Pues de hecho, hace claro, poco veía una tabla que es como si te gusta la plata o no te gusta la plata, si te gusta, eres sociable o no eres sociable, y ahí como en un plano cartesiano ¿ya? ir eligiendo, porque todas las especialidades tienen sus beneficios y también sus cosas adversas, que hay algunas ¿Ya? que hay que ser ¿Y más usted? disciplinado. ¿Usted por dónde se fue? A mí me gustaba mucho la urgencia, de hecho trabajé Ya. mucho tiempo en la Exposta 3 del San Juan de Dios, pero aposté a una especialidad distinta que se hacía con atención primaria y medicina interna, y en un lapsus de breves 6 años egresé como médico internista y después me quedé trabajando en mi hospital. Dicen que los internistas son como los filósofos de la medicina, ¿no? Por lo menos No yo se lo he tanto escuchado a como amigos médicos. filósofo, pero es muy difícil de abarcar porque son la mayoría de los órganos del adulto. De ahí salen los Ya. cardiólogos, los gastroenterólogos, Ah, endocrinólogos, los ya. geriatras. Y Es muy amplio, entonces uno nunca termina de aprender, pero es mucho de esto como del diagnóstico, y eso es muy atractivo, obviamente. y su hermana también es internista, ¿no? También es internista. Ya. Y su hermana mayor, 4 o 5 años que usted, ¿no? ¿Cómo la 5 fue años también mayor. Ella conduciendo eso? dice que es la menor, pero es mentira. Quiero aclararlo aquí, por favor, es mentira, eso es falso. ¿Y ella Siempre qué hay significado? y trabajamos en el mismo hospital, además. Ah, sí, ¿ah? Sí, pero no nos vemos tanto, porque yo trabajo en ambulatorio y ella en hospitalizado. ¿Y se parecen lo físico en lo personal? Yo encuentro que no, pero la gente Ah, nos sí. confunde mucho, sí. Ah, ya, Parece ya. que es más que nada por la forma de hablar y las palabras que utilizamos, esas cosas. De Pura hecho, madre, su segundo nombre es Hasbin, ¿verdad? Que es esas como un juego de cosas palabras extrañas con de el nombre las de sus... familias locas. Igual interesante que nadie más se llame como usted, Isgia Hasbin. Sí, cosas raras de eso. La familia, pues uno la familia no la elige, la quiere nomás. Y cuando tenga usted un hijo, le va a buscar también un nombre así único, ¿no? Isgia. Me gustaría, pero no sé si me lo van a aguantar, pero me gustaría un nombre un poco exótico. Vengo de ese mundo, me lo he tomado con humor toda mi vida. Oiga, dice que la única elección que perdió fue esa que fue de galleta. De todas las que ha ganado, sin contar el colegio médico, por supuesto, ¿no? Que por lo menos ha sido el más representativo a nivel masivo. ¿Cuál fue el triunfo que más le gustó? Más que de las elecciones, de las actividades que he hecho en mi vida y que fue más atractiva, donde creo que crecí más, fue en el Senado Universitario, Ya, donde ahí salen 7 estudiantes, 2 funcionarios y como 27 académicos. Entonces yo venía sexto de medicina y me fui a meter de nuevo a los centros de estudiantes, y ahí compartía con premios nacionales, con académicos de ya, trayectoria, cada uno ya. de sus disciplinas, porque salen de las distintas facultades de la universidad, y ese era un espacio como bien enriquecedor, como que me permitió tener más perspectiva del Ujú. mundo. Siempre había estado muy introducida en el ámbito médico, de salud, y esto nos da mucha más perspectiva de país. Claro, Y eso, bueno, además eso es lo eso lindo, fue justo en el estallido del movimiento estudiantil. claro. Así Eso que es lo lindo de fue, las universidades como la Chile o la Universidad o la USACH, ¿no? Que por lo menos hay un crisol grande de realidades ahí, ¿no? sí, y esto, a diferencia de las organizaciones estudiantiles, era mucho más dialogante. Había un debate que era de ideas, muy respetuoso, en donde había interés de escuchar distintas opiniones, Ya. y además había bastante consenso de que habían tremendos desafíos en materia educacional, en el rol de la Universidad de Chile, de cómo se había desdibujado. Claro, exacto. Hay una buena frase de Enio Vivaldi que dice que la diferencia de los jóvenes de ahora con los de antes es que ahora salen más endeudados con los bancos y antes salían más endeudados con la sociedad, ¿no? Los estudiantes.
Sí, pero yo creo que hay toda una mística, no se va a resolver solo con un aspecto de la vida, nos pasa también con los médicos que se pide vocación a la profesión médica, Claro. pero sin comprender que es un fenómeno social de individualismo que llega a todas las esferas de la vida y que para que esas cosas vayan revirtiendo no basta con que algún uno u otro profesional tenga un alma caritativa, son Claro. temas de sistemas sanitarios y acordar resolverlos de forma más estructural, que es lo que ha costado a nuestro país. ¿Sabe quién me ha hablado muy bien de usted, Isquia? La diputada Pamela Giles, La abuela, la supe, abuela. supe, me llegaron unos titulares ahí. Me embarcó que la Bueno, amiga, no me ella está ayude todo, tanto, pues comadre. ella está todos los lunes con nosotros, comenta la actualidad, la tenemos ahí, es nuestra periodista ahí en el hemiciclo, así que nos reportea todo lo que Sí, ocurre. pues, me metió a mí a una encuesta, juleras ahí, no, no. Pero bueno, nosotros hemos estado intentando ahí trabajar para desmarcarnos Muy de, bien. de los dichos de la diputada, porque obviamente también estamos en un momento súper complicado. Y cuando llega a esta esfera de que lo que hay en nuestro trabajo es un ansia como de poder y que yo estoy preparando mi candidatura presidencial, pucha, da lo mismo un poco lo que digamos porque es un oportunismo Es verdad, político. es verdad. Entonces, hoy día estamos mucho más preocupados de cómo lograr impactar y convencer al gobierno que haga las cosas de forma ordenada y a veces eso nos juega una mala pasada, pues de hecho yo creo que no me van a volver a invitar a la moneda muy prontamente. Muy bien, yo quiero saber cómo ha funcionado lo de la moneda, quiero saber su opinión, por ejemplo, de la doctora Bachelet, también primera mujer y doctora que fue presidenta de la República. Queremos saber qué piensa también de la diputada Pamela Giles y qué le diría, ¿no? Después de que la embarcó en esto. ¿Ah? Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando con usted, con la presidenta del colegio, digámosle de médicos y médicas, ¿o no? Podríamos dejar esa De herencia. médicos y médicas, tengo que convencer a todas mis médicas Ya, primero que se autodenominen médicas. Vamos dando bien. paso a paso, paso a paso. Hacemos una pausa, seguimos en vía y quizás no te despegues de la sintonía. Muy bien, seguimos con la presidenta del Colegio Médico y Médicas de Chile, la doctora Isia Siches, en este stock disponible. Isquia, la presidenta Bachelet, primera mujer y doctora. ¿Qué sentiste ese momento que fue electa? La primera vez, la segunda vez ya era más Ya era sabido. plato repetido. No, creo que fue una época simbólica, obviamente la primera mujer que llega al poder en un país como Chile es un hecho invaluable para todos y todas nosotras, con muchas expectativas en su primer gobierno de Ujú. modificaciones más estructurales y sobre todo quizá en el segundo donde había un programa más amplio. Lamentablemente otra cosa es con guitarra, tanto Claro. por las coaliciones de gobierno como también por poder llevar una agenda dentro de todos estos vaivenes. Esta misma pandemia es una muestra efectiva de ello. ¿Qué le faltó al segundo gobierno, crees tú, de la presidenta Bachelet? Bueno, yo creo que convicción de la propia coalición de gobierno. Creo que ¿Ya? ahí la fragilidad vino de adentro, había poco convencimiento y quizá había poca claridad de los objetivos del propio programa. Yo creo que habían varias cosas que se habían delineado, pero hoy día veo a una oposición que comprendió post estallido social que esas desigualdades existían en el país y que quizá cosas que se habían planteado, tanto como reformas constitucionales, el tema de las AFP, el propio tema de las ISAPRE, eran cosas que ellos deberían de haber empujado con todo, tenían mayoría en el Parlamento y creo que la mayor fragilidad vino de los propios partidos. Y además de estos fenómenos como el conflicto del hijo y tantas cosas más que impactaron en el desarrollo de su proceso, de sus 4 años de gobierno. ¿Tú la conoces a ella personalmente? He conversado con ella, pero pocas oportunidades. Ya. O sea, hemos podido estar en contacto, la saludamos siempre de nuestro colegio con mucho cariño, porque obviamente ella es una médica colegiada,
tiene mucha cercanía con parte de nuestra mesa directiva nacional y también en estos reconocimientos y avances de esta agenda feminista nosotros la reconocimos en parte de lo que Ah, había sido la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que a pesar que es una ley que todavía no contempla todas las causales, igual es un hecho histórico para las mujeres en nuestro país desde nuestra perspectiva. pero tú como líder también ahora de un gremio importante, ¿qué liderazgo le faltó a la presidenta Bachelet entonces para impulsar más esas reformas? Bueno, que no es solamente el candidato presidencial, sino que es también la convicción, era un programa que tenía que tener la capacidad de empapar hasta el último diputado o diputada, y yo creo que lo vemos hoy día también con lo que le está ocurriendo al gobierno. Cuando se ¿Ya? mueven un poco los naipes, se desordena un tanto los distintos miembros del gobierno y requieren Ah, unidad. Entiendo que esta semana el gobierno va a lograr reunificar sus huestes, pero obviamente sin eso es imposible sacar adelante proyectos y deja más en claro que no es solamente el candidato o candidata, es una coalición que tiene que estar bien conducida y además poder resistir a los distintos golpes que ya nos tiene acostumbrado nuestro país que tiene, ¿no? Fenómenos naturales, pandemias, estallidos sociales u otra suerte de acciones. Tú que ya lo has conocido ahí también en el trabajo de la mesa COVID, ¿qué impresión tienes del presidente Piñera? Bueno, he estado pocas veces con él. Creo que en la primera oportunidad no pudimos tener un diálogo tan franco, pero en las siguientes creo que él ha estado mucho más atento. Yo le comparto los documentos que generamos desde el Colegio Médico con el ánimo que ojalá él los lea y también pueda tener otra percepción del desarrollo de la pandemia. Hoy día estamos súper enfocados en lograr trazabilidad efectiva, tener los recursos para ello, como ¿Ya? también tener una buena estrategia comunicacional. Yo creo que la gente no tiene muy claro cuáles son las etapas ni hacia dónde Sí, no, está el pero al golpe. margen del trabajo en conjunto, no de él como persona, ¿qué opinión te merece? Bueno, las pocas oportunidades que he podido interactuar con él, bueno, veo a alguien que en general ha sido bien acogedor con los participantes, un ánimo bien jovial. De hecho, recuerdo que la última vez nos invitó a su despacho, hizo como un tour y la gran mayoría ya lo conoce, por lo menos con los que habíamos participado, y había un ánimo de diálogo y bien fraterno. No trata de distancia, no me ha tocado verlo en deliberaciones ni considerando argumentos, pero por lo menos con nosotros, las veces que hemos podido interactuar, ha acogido y ha sido receptivo a algunos de los planteamientos que hemos tenido. Sí. No sé cómo de ahí pasa a las resoluciones que hemos visto en algunos de los temas. Oye, hay voces, Isquia, de que piden que muestre su certificado médico por los temblores que tiene, ¿no? Que se hicieron muy manifiestos, por ejemplo, en el video que se vio del funeral de su tío. ¿Tú crees que debiera hacerlo también como doctora? No sé si has visto esos movimientos y si debiera transparentar realmente su estado de salud. Sí, yo creo que es un tema súper sensible porque los tics o el síndrome de Tourette son enfermedades o padecimientos que no deberían producir estigmatización de la sociedad ni inhabilitar tanto a autoridades como tampoco a ningún miembro de la sociedad. Y tanto como lo hacemos con quienes tienen patologías de salud mental, creo que activamente los medios los comunicadores y obviamente el equipo médico tiene que intentar que no se caiga en esa suerte de utilización de Ya. padecimientos, movimientos anormales y otras cosas. Si hay parlamentarios u otros que requieren saber si el estado de salud del presidente es el idóneo, creo que hay que fijarse en otro tipo de elementos y no en movimientos anormales de todas maneras. Ya, o sea, tú lo ves sano entonces dentro de lo... ¿Tú crees que puede ser un síndrome de Tourette esto, no? Podría ser o podría ser un tic. Y Ya. eso requiere mucho respeto porque hay personas que sufren mucho estigma, mucha discriminación, y eso es intolerable en una sociedad, o por lo menos la sociedad que esperamos desde el Colegio Médico se construya en nuestro país. Perfecto. Yo te preguntaba también cómo está la mesa COVID, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana vas como presidenta del Colegio Médico y qué tanto están siendo escuchados?
Bueno, participamos 2 veces a la semana, los martes y los viernes, se realiza de 11 a 1 de la tarde, en general vamos tratando distintos temas, nosotros llevamos algunas minutas donde levantamos algunas de las preocupaciones. Nuestro Ujú. principal énfasis hoy día está en conocer el plan de desconfinamiento y ojalá poder auditar los indicadores de trazabilidad. Lamentablemente eso no ocurrió hasta la fecha, como también tener una estrategia comunicacional potente, porque creemos que la ciudadanía todavía no sabe cuáles son las acciones de mayor y menor riesgo, ¿Ya? Perdón, tampoco estas este etapas. desconfinamiento de Los Ríos y de Aysén, ¿no fue consultado con el Colegio Médico? No, y tampoco con el consejo asesor. Y eso, más que nos consulten cada uno de los confinamientos o desconfinamientos, nosotros planificamos y propusimos un plan basado en 4 fases, desde las cuarentenas a una apertura que no es total, porque no vamos a llegar a una normalidad como la conocíamos hasta que haya una vacuna disponible, pero sí a un funcionamiento de mayor apertura, cambiando los aforos, cosa que podamos saber todos en qué situación está nuestra región y cuáles son los indicadores para poder colaborar con ello, y también todos sepamos que si van deteriorando los resultados vamos a tener que ir involucionando en las medidas de desconfinamiento y lamentablemente volver a confinarnos. Y creo que ahí se vuelve a generar una cosa que es más virtuosa, que es como un pacto con la ciudadanía de no vivir confinados hasta quién sabe cuándo, sino trabajar Ya. activamente por mantener las precauciones individuales. Por ejemplo, aquí en la región metropolitana, ¿cuánto crees tú que deberíamos estar seguir confinados? Bueno, hay que mirar los indicadores, hay cosas muy explícitas como van evolucionando los números de reproducción, las tasas de PCR, pero me imagino que lo más probable es que alrededor de 2 semanas más ya estemos bordeando alguna de esas cifras. Y si eso es así, el Colegio para nada se opone al desconfinamiento, solo que pedimos que sea muy claro, que todos conozcamos las etapas y también los retrocesos que Ya. ocurren para poder evitar los rebrotes. No sé si tú pudiste ver lo que ocurrió en Londres, donde hicieron una Sí. pequeña apertura y todo el mundo salió así a atiborrar todos los bares sin ninguna medida de precaución. Bueno, eso no podemos hacerlo porque es un retroceso que impacta económicamente, socialmente, la salud mental de la ciudadanía y requiere planificarlo. Ya. ¿Tú sientes que las cifras que se están entregando hoy de esta pandemia son correctas, son verosímiles? Creo que todavía nos falta poder tener un software más capacitado para poder dar trazabilidad y seguimiento a cada uno de los casos. Eso se ha solicitado, se iba a lanzar la semana pasada, después el jueves pasado, todavía no hemos tenido acceso a ello. Y eso es súper fundamental porque permite conocer en tiempo real cada uno de los casos. Ya. Recientemente la Contraloría hizo un zoom a estos más de 30.000 casos que lamentablemente no se habían notificado, en donde hay casos y pacientes que de hecho al parecer no fueron notificados que tenían su Ya. PCR positiva. Y Pero son eso es un error confiables, perdón, garrafal, cada uno de esos casos tiene que lograr contenerse. por eso te preguntaba, ¿son confiables estas cifras que está entregando el ministerio? Hoy día se reproducen gracias a los laboratorios. La idea es que pudiera funcionar en línea con EpiVigila. Lamentablemente no todos los software estaban tan avanzados como necesitaba el país en su momento, pero ¿Ya? sí agradezco que el propio ministerio haya levantado la alerta y denunciado que tenía más de estos 30.000 casos. Quizá en otra era, en otra administración, lo hubieran escondido debajo de la alfombra. Y me parece que eso habla muy mal y hay que investigarlo, clarificarlo y obviamente resolverlo para que no ocurra en el futuro. ¿Qué te parece que el alcalde de Recoleta haya puesto una acción judicial contra el presidente y contra el exministro Mañalich por la manera en cómo se ocultaron las cifras, entre otras cosas? Bueno, ocurrió en muchos países del mundo y creo que posterior al desarrollo de esta pandemia, cuando podamos ver el impacto del exceso de muertes totales y hacer el análisis mejor comparado con otros países, vamos a visualizar con más claridad errores y falencias en algunas definiciones o el impacto que pudo haber tenido parte de estos casos en cambiar las definiciones por parte del propio gobierno. Creo que las responsabilidades pueden existir, me parece válido poder presentar las denuncias, pero por lo menos por parte del colegio nosotros hoy día estamos concentrados en intentar salvar a nuestro país del rebrote que nos puede hacer retroceder y eso requiere
recursos, voluntad política, acciones, en eso estamos concentrados. ¿Hacía falta arrendar el espacio riesgo? Te lo pregunto por lo que se supo de Contraloría también, que rechazó un segundo contrato. Creo que es súper válido que el gobierno se haya preparado para poder hacer hospitalizaciones fuera de la infraestructura que teníamos. Nosotros colapsan los centros hospitalarios todos los inviernos, a veces hasta en verano no tenemos camas críticas. Se hizo un esfuerzo mayúsculo por crecer, creo que eso de todas maneras, si hacerlo en el espacio riesgo o no, bueno, tampoco fue algo que se tratara en la mesa social. Y tampoco hubo ningún ánimo en retroceder en esa medida. Entiendo que hoy día está siendo subutilizado, quizá es un buen momento para replantear, abrir en otros espacios de dependencia directa del Estado, pero creo que no podría criticar el acto de poder crear estos espacios de cama, en dónde y cuándo, en los lugares de todas maneras es perfectible, pero había un ánimo de responder y en eso creo que es donde el gobierno lo ha hecho mejor. Claro, la crítica puede ser porque se usó algo privado y no algo público, en el fondo, por el Sí, gasto. esas son cosas perfectibles, pero obviamente había que dar respuesta de forma bien acelerada en un momento donde pensábamos que el pic de esta pandemia iba a llegar de forma mucho más precoz, pero después tuvimos esta información más detallada que todavía respondíamos a algunos conglomerados de la zona oriente que tuvo mucha mayor capacidad de aislarse y correr un poco el desarrollo de la curva. Sí, y en ese sentido, la figura de Arturo Zúñiga, ¿no? El subsecretario de redes asistenciales, ¿qué te parece, Isquia? Y, bueno, todo lo que ocurrió con la residencia sanitaria, está siendo investigado también por eso judicialmente, y bueno, el contrato de espacio Resco, entre otras cosas. Bueno, son temas sumamente sensibles, lo han dicho también distintas entidades que se requiere ser cauteloso con el uso de los recursos. Hoy día, en donde hay un gran desembolso por parte del Estado, la probidad debe ser algo que se persiga de forma activa. Y creo que en el caso del subsecretario han sido sucesivos los errores y espero yo que no ocurran más en el futuro, pero hoy día él debe estar centrado en cómo reincorporar las atenciones de los pacientes no COVID que han sido importantemente postergados. Lamentablemente no tenemos equipamiento ni formas de hacer teleasistencia dentro del sector público y obviamente tampoco tenemos salas de espera idóneas para poder acoger a los pacientes sin los riesgos inherentes de el hacinamiento. Ahí hay un gran trabajo que hacer y espero que lo puedan hacer con diligencia para dar cuenta también y sin ninguno de los problemas que hemos visto hasta la fecha. ¿Qué tan responsable también políticamente ha sido o fue el ministro Mañalich, Isquia, en la forma en cómo se trató esta pandemia y que nos tiene con una de las mayores tasas de muertos por millón del mundo? Yo desconozco si es el ministro Mañalich o eran otros asesores del presidente quienes definieron tomar la determinación de no acoger las ideas del comité asesor, del colegio médico, de distintos expertos, sociedades científicas, y creo que eso debería ser clarificador. Nosotros le planteamos en la primera reunión con el presidente que Chile venía de un momento muy crítico, que no había credibilidad y que esta pandemia iba destinada al fracaso si no hacíamos las formas de un modo distinto. Señalábamos que las aduanas no se estaban controlando efectivamente a los pacientes, que no teníamos resultados de forma periódica, que no estábamos logrando dar las licencias médicas y todas esas advertencias en realidad ellos las pasaron por alto hasta que empezaron a ver los resultados negativos. Y recién ahí dieron cuenta, parece que las cosas no las estamos haciendo tan bien. Y creo que ahí sí hay responsabilidades políticas. Desconozco, como señalaba al inicio, si era el ministro, si era el presidente, si eran asesores del presidente o si fue parte de una incompetencia propia de las personalidades que están ahí, pero que obviamente tuvo resultados muy deleterios para nuestro país. Bueno, según una entrevista que dio Arturo Zúñiga en la radio Bio Bio, él era el presidente de la República quien tomaba las últimas decisiones, pero tenía un ministro de la cartera a cargo también de eso, ¿no? Sí, también nosotros en algún momento esperábamos poder tener un diálogo más directo con el presidente justamente porque veíamos todos estos indicadores y que nadie nos hacía caso
a pesar de las distintas luces de alerta que teníamos, hasta que tuvimos que hacerlo de forma más bien pública. Al parecer ha sido la única forma donde hemos logrado incidir en algo en la agenda gubernamental, pero eso hay que esclarecerlo en algún momento. Quizá va a quedar para los análisis tanto de políticos como de salud pública de cómo no manejar una pandemia. Muy bien. Oye, me decías tú que Pamela Giles te había tirado en este lío de la presidencia de la República. ¿Qué te ha significado en lo personal también y en las redes que tu nombre haya salido como uno de los que la gente ya incluso espontáneamente dicen que podría ser una buena candidata a la presidencia? Bueno, mi anillo más cercano tiene absolutamente clara mis prioridades y la de nuestro equipo, así que ese grupo está bien contenido. Quizá el resto de los medios está un poco más expectante y hemos estado intentando aclarar que no está dentro de nuestra agenda actual. Estamos muy enfocados en lo sanitario y que a veces esto termina fragilizando un poco una posición que nos ha costado harto construir y una credibilidad que va en la misma línea. Entonces, intentar no seguir inflando esta idea y creo que también los medios de comunicación que son bien refractarios al rol del colegio lo han utilizado en parte, me imagino, ¿Ya? con ese interés. Ya. Fíjate que con Mirko Macari teníamos una sección, no sé si la has visto, que analizamos la política según el Padrino. Entonces buscamos personajes del Padrino y vamos viendo semana a semana quiénes son, ¿no? A ti te ha dado varios personajes, pero todos buenos, a Mirko Macari. Lo que es raro en Mirko Macari. Y también tenemos películas invitadas. Y en eso, una vez te dijo que tú eras el Cato de Mañalich y ahora eres el Cato del ministro París. Cato era un ayudante que tenía la Pantera Rosa, ¿no? El inspector, que se aparecía de repente, era como una pesadilla, y lo atacaba. Yo encuentro que hemos sido tan amables, en realidad. Si uno quisiera hacer daño, bueno, sacaríamos otras medidas, otras acciones, sería otro lenguaje. Creo que hay, pero un espacio muy grande de lo que ha sido el rol del colegio a dedicarnos a hacer ese cato, la peor pesadilla. Lo que sí es que lo hacemos obviamente con propuestas y mostrando las áreas más débiles. Me imagino que nadie Ya, quiere que esas sean como observadas por toda la ciudadanía, pero no lo hacemos por llevarle la contra al ministro de turno, sino porque esas fragilidades nos hacen mal a todos. Si nosotros tenemos un mal modelo de trazabilidad, vamos a fracasar y vamos a seguir todos encerrados 3 meses más, y eso es algo que como colegio médico queremos que no ocurra. oye, Is, nos quedan 5 minutitos, pero ¿te gustaba más ser Cato con Mañalich o te gusta ser más Cato ahora con París? No, igual espero que nos escuchen y creo que el doctor Ya, París por lo menos hay un ánimo más de diálogo, o sea, aunque sea tenso, yo siento mucha más confianza de que si hay un problema garrafal, no sé, tremendo, yo tenga la opción de tomar el celular y llamar al doctor París y decirle, ya, oiga, esto está francamente mal, esto es inadmisible, o lo que está ocurriendo acá no puede ocurrir en ese sentido, y creo que él va a acoger mucho mejor esos planteamientos que el ministro Mañalich, que en algún momento nos decía todo que sí y finalmente nunca pasaba nada. Y eso creo que es algo que obviamente es muy irritante para cualquier persona. Oye, eres rencorosa, Isquia, porque antes de ser ministro, acuérdate, ¿no? Poco tiempo antes de ser ministro, él te dijo palabras bien duras de ti, ¿ah? Que no representaba a todos los médicos, en fin, y otras cosas más. Ah, del doctor Paris, no, para nada. ¿Sí? El doctor Paris los conozco hace 3 años y he visto también en sus salidas de madre una que otra vez, pero en general yo creo que es una buena persona y que quiere hacerlo bien y que en su momento me imagino que también cosas como esas le permitieron ser ministro de salud, o sea, un parte de Ya. las normas del juego, pero no soy rencorosa. Lo que sí me molesta es la mentira, así que él hubiera dicho una mentira efectiva y quizás sí, no es tan bueno cuando daña a la institución Colegio Médico. Yo espero que ningún presidente ni miembro del Colegio Médico de Chile denoste o debilite un gremio que Ya. es muy potente en el país, que es transversalmente valorado por nuestros conciudadanos. ¿Cuál mentira puntual, Isquia? Para entender bien tu respuesta. No, me refiero, no lo dijo
el doctor París, sino que otras vocerías a veces francamente mienten, lo cual obviamente eso sí me parece muy problemático, eh, pero no es el caso del ministro Enrique París. Perfecto. Si uno ve las cifras diarias que entrega el ministro de Salud, es como si hubiésemos controlado esto, ¿no? Como que están bajando los casos, hay los PCR, la positividad es cada vez menor. ¿Estamos así realmente? ¿Ha servido esto? ¿Crees tú que vamos en buen camino? Hay una disminución de los casos, el gran tema es que mantenemos un número importante de casos activos. Ya, Entonces, el gran temor es que cuando vayamos desconfinando tengamos un rápido ascenso de los casos nuevos y volvamos a tener un rebrote. Ha pasado en Israel, en Hong ya. Kong, en muchos países del mundo. Entonces, la orientación de OMS es que tiene que ser muy paulatino por fase y que la gente se vaya adaptando a las mascarillas, lavado de manos, no Perfecto. mantener hacinamiento e ir cambiando los hábitos de la vida habitual como la conocíamos previamente. Y eso requiere tiempo, trabajo, estrategia comunicacional y también poder explicarlo de forma más efectiva. Última pregunta. ¿Qué te pareció que el presidente de los empresarios, Juan Sutil, en este programa, Stock Disponible, te haya descrito a ti como un cheque a fecha, Isquia, políticamente hablando? Ahí está el titular. Sí, bueno, él me escribió después de que lo tomaban como una cosa media misógina y todo. Me imagino que hay brechas generacionales que hacen caer en estos errores comunicacionales, pero todos lo hemos tenido y entiendo que él hacía referencia a que hay un trabajo que es liderado obviamente por nosotros desde el colegio, que va en buena senda. Nosotros hemos podido sentarnos a la mesa, conversar con él y plantear algunos de los elementos más importantes y hemos tenido acogida a algunos de ellos. De hecho, cuando yo ya estoy media desesperada, también le escribo a él de que no están ocurriendo bien las cosas, por ejemplo, en esto de trazabilidad, y me lo tomo en realidad Ya. con moderación, que no era un ánimo misógino, ni Oye, tampoco que él no te llamó, tuviéramos hoy día para disculparse. o para- es, no, me explicó parte de los dichos y que en realidad, y también muy sorprendido, me imagino que el tema de las redes sociales es un efecto nuevo para toda esa generación, entonces él no entiende. Me imagino que además él tiene como esa caricatura que todos lo que le echan como que lo dejan de trending topic son puros comunistas y no sé qué, entonces me dice de tu ex partido y no sé qué, y cosas por el estilo. Muy Guerra Fría, pero bueno, cosas que deja las generaciones y también la distancia de comprender un poco más a profundidad lo que está pasando en nuestro país. Muy bien, Isquia. Bueno, gracias por tu entrevista, Isquia. Le decimos entonces a Pamela Giles que aún no es un momento de ninguna campaña. ¿Ah? Estás abocada en esto, ¿no? Sí, estamos abocados en esto y que ojalá nos apoye en que las medidas se tomen. El Poder Legislativo en general, que nos ayude a que la trazabilidad tiene que ser auditada, a que el plan de desconfinamiento tiene que ser conocido por todos y todas, y ahí los poderes del Estado creo que tienen que salir a la palestra a colaborar con el Ejecutivo para que esas cosas se den de forma efectiva en nuestro país. Muy bien, Isquia. Te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por tu conversación. ¿Ah? Que estés muy Muchas bien. gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Chao, Chao, gracias chao. también a ti por la sintonía. ¿Ah? Esto es Stock Disponible, escenario del poder, que esté muy bien. ¿Ah? Buenas noches. Chao. Chao, Isquia, que estés bien. Chao, chao.